Antes de iniciar con el tema, hermanos, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Eclesiastés 3:11. Voy a darle lectura. La palabra de Dios dice así, hermanos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho, Dios del principio hasta el fin. Es la palabra del Señor, hermanos. Todos están en Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés 3:11. Voy a pedir al hermano Ciro, que lo veo también en pantalla, nos lo pueda leer una vez más, hermano, por favor. Eclesiastés 3:11. Amén, hermano, buenas noches. Eclesiastés 3:11 dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Amén, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Ciro. En el versículo 11, hermano, nos dice que Dios ha puesto, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cuando Dios nos creó, hermanos, en el Génesis, la Biblia nos dice que nos creó a su imagen y semejanza. Dios, hermanos, es un Dios eterno. Él no ha tenido un principio y no tiene un fin. Y nosotros, hermanos, tenemos esa imagen de Dios. Nosotros, de cierta manera, tenemos un inicio, pero la Biblia nos dice que Él ha dejado la eternidad en nuestros corazones. Nosotros, hermanos, de alguna forma sabemos que después de esta vida hay una vida más, y esa vida es eterna. Esta vida, hermanos, no es todo lo que hay. Cuando terminemos esta vida no va a acabar todo. Amén, hermanos. Y lo que sí podemos decir, hermanos, es que esta vida nos prepara para la eternidad. Este solo es un preámbulo, hermanos. Este es un examen de prueba que vamos a tener que pasar para luego entrar a la eternidad. Un presidente de Estados Unidos una vez dijo: ciertamente Dios no hubiera creado a un ser como el hombre, solo para que existiera un día. No. El hombre fue creado para la inmortalidad. Y es que, hermanos, todos nosotros, incluso esto lo vemos en varias culturas, todas las culturas piensan que después de esta vida, de esta corta vida, hay una vida más. Y la Biblia también nos lo dice, que después de esta vida vamos a tener dos lugares a los cuales podemos ir. Uno va a ser el cielo o el otro el infierno. Y de cierta manera, hermanos, todos somos inmortales. Somos inmortales, hermanos. ¿Cuántos creen que son inmortales? ¿Alguna vez se han puesto a pensar, somos inmortales o somos mortales? Un pastor una vez, hermanos, dijo: nosotros somos inmortales hasta que Dios declare lo contrario. Así es que si alguna vez, hermanos, tenemos miedo a la muerte o cualquier otro tipo de pensamiento de temor, no tengamos miedo. Nuestra vida va a acabar, sí, eso es lo que nos dice la Biblia, somos mortales, pero no va a acabar, hermanos, hasta que Dios así lo decida. Amén, hermanos. Para seguir viendo este tema, hermanos, quisiera invitarles a abrir sus Biblias en 2 Corintios 5:1. Hermano César, ¿puede leerlo, por favor? En 2 Corintios 5:1 dice así, hermanos: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, y tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano. El apóstol Pablo, hermanos, nos está indicando algo. Nuestra vida, hermanos, es como si fuera una choza, es como si fuera un tabernáculo, algo simple. Pero después de esta vida, hermanos, allá en el cielo nosotros tenemos una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos.
Todo cristiano, hermanos, anhela estar con Dios en el cielo. Y lo que vamos a pasar con Dios, hermanos, no va a ser un día, un año, unos años, un siglo. Va a ser eterno, hermanos, para siempre. En la tierra, hermanos, como les iba diciendo, tenemos muchas cosas por escoger. Nuestra forma de vivir, por ejemplo, hermanos. Tenemos decisiones que tomar, tenemos un montón de decisiones que tomar. Por ejemplo, qué carrera estudiar, qué profesión seguir, a qué iglesia acudir, qué versículos leer. En fin, tenemos muchas cosas por escoger. Pero cuando se trata de la eternidad, hermanos, solo tenemos dos opciones. Pasar la eternidad en un lugar de tormentos, que nos dice la Biblia que es el infierno, o pasar una eternidad con Dios, quien nos creó. Y lo que va a determinar eso, hermanos, es la relación que nosotros tengamos con Dios. En esta vida, hermanos, en esta corta vida, nosotros tenemos esa responsabilidad de aceptar a Jesucristo o negarlo. No hay un punto medio, como siempre les digo. Solo tenemos esos dos caminos. Y es importante, hermanos, pensar en el futuro, ya que pensar en el futuro nos ayudará a dejar de pensar en trivialidades, en cosas vanas, en cosas que no nos ayudan, hermanos. Esto lo podemos ver muy claramente en la vida del apóstol Pablo. Vamos a ir a Filipenses 3:7, hermanos. Amén, hermano. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén, hermano. Muchas gracias. Y esto nos lo dice el apóstol Pablo, hermanos. Y él sabía que la vida no termina en una tumba. Él sabe que después de su muerte en esta tierra vendrá algo eterno. Y entonces las cosas, hermanos, que para muchos son riqueza, tener un carro, tener fortuna, tener dinero, esas cosas ya no le traen mucho sentido. Vivir una vida queriendo buscar eso ya no le da mucho sentido al apóstol Pablo. Es por eso que desecha todas esas cosas como basura por amor a Cristo. Porque lo que va a tener en la eternidad, hermanos, va a ser para siempre. Con esto, hermanos, no quiero decirles que está mal trabajar por tener algo. Como les decía en Eclesiastés siempre nos incita a que debemos deleitarnos de los placeres que nos da la vida, pero siempre tener en cuenta a Dios, porque sin Dios nada va a tener sentido. Y alguna vez, hermanos, se han preguntado, ¿cómo será la vida en la eternidad con Dios? ¿Seremos querubines en las nubes con nuestras areolas, tocando arpa todos los días? ¿Alguna vez se han imaginado, hermanos, eso? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, hermanos, acerca de la eternidad. Voy a pedirle a la hermana Liliana, por favor, que nos ayude a buscar 1 Corintios 2:9. Ante bien como dice escrito, cosas que ojo no, yo me he pedido, o yo me ha subido el corazón del hombre, con los que Dios ha preparado para los que ha amado. Amén, hermana. Muchas gracias, hermana. Y la Biblia nos lo dice, hermanos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Nadie, hermanos, puede imaginarse eso. La eternidad, hermanos, con Dios es algo inimaginable. Es tan grandioso, hermanos, que nuestra mente no lo puede imaginar. Pero Jesús también nos dijo algo, hermanos, acerca de la eternidad. Y para eso vamos a ir a Mateo 25:34, hermanos. Lo único que sabemos de la eternidad, Jesús nos lo dijo en Mateo 25:34, hermanos. Amén, hermanos. Mateo 25:34 dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid,
benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y la Biblia, hermanos, nos dice que Dios nos ha preparado un lugar. No sabemos cómo será, qué extensión tendrá, pero todos los cristianos, hermanos, tenemos la esperanza de que Dios nos va a decir esas palabras. Venid, yo os he preparado un lugar. Y esto, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Y como ya lo hemos visto en algunas lecciones, hermanos, cada uno de ustedes ya estaba en la mente de Dios. Cada uno de ustedes ya había sido planeado, había sido elegido, hermanos. Incluso antes de que sus padres se conocieran, Dios ya estaba pensando en cada uno de ustedes. Y por cada uno de ustedes, hermanos, está preparando moradas celestiales arriba. Vamos a ver otros versículos, hermanos. Salmos 33, 11. Hermano Ciro, ¿puede darnos lectura, por favor? Amén, hermanos. Amén. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Amén, hermano, muchas gracias. Y el texto anterior, hermanos, a este nos decía que Dios había preparado, Dios había planificado que todos, hermanos, todos nosotros estemos allá con Él. Y esos planes, nos lo dice Salmos, hermanos, no serán frustrados. Así va a pasar, así va a ser. Y además, hermanos, los planes de Dios, hermanos, duran más que nuestra vida. Y es por eso, hermanos, que tenemos que de alguna manera esforzarnos por seguir sus planes, ya que nuestros planes en nuestro plan de vida puede haber muchas cosas. Construir una casa, tener un auto, una familia, pero eso, hermanos, es muy corto, a diferencia del plan de Dios, que es grande, que se ha preparado desde antes de que todas estas cosas existieran. ¿Y cuántas personas, hermanos, piensan en la eternidad? ¿Alguna vez han escuchado a alguna persona que diga, hoy, ¿qué pasará de mí mañana? ¿Iré al cielo? ¿Iré al infierno? ¿Habrá una vida después de la muerte? Pocas personas, hermanos, piensan de esa manera. Todas las personas, por lo menos que yo conozco, tienen una vida un poco agitada. Es ir a estudiar, luego ir a trabajar y luego morir. Y nunca se han detenido a pensar si es que después de esta vida hay otra. Vamos a ver un poco, vamos a repasar lo que una vez vimos en Eclesiastés, hermanos. Eclesiastés 7:2. Amén, hermano, leo. Amén, hermano Ciro, por favor. Amén. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos morimos. Así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Ciro. La versión del hermano Ciro es un poco más entendible y nos alegra que nos lo haya leído en su versión. Voy a leerles el de Reina Valera, hermanos, que nos dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Quiero hacer una pequeña dinámica con ustedes, hermanos. Voy a darles a escoger 4 cosas. Ustedes van a seleccionar una de ellas. No es necesario que respondan. Yo les voy a ofrecer, por ejemplo, un maletín con, pongamos, $500,000, un montón de plata. Otra cosa que les puedo dar es un cuadro de un famoso que también vale un montón, la Mona Lisa, por ejemplo. Y tercero, imagínense que les doy las llaves de un auto. Y cuarto, yo les doy un paracaídas. ¿Cuál de esas cosas escogerían, hermanos? ¿Ya escogieron, hermanos? Ya. Maletín, hermano. Ajá, el hermano Ciro escoge el maletín. Y sé que cada uno de ustedes ha escogido una cosa diferente, o tal vez todos han escogido el maletín. Pero imagínense que no les he dicho toda la verdad. Y lo que no les he dicho, hermanos, es que ustedes están yendo en un avión que está a punto de estrellarse ante una montaña. ¿Qué escogerían?
Cambiamos el paracaídas, hermano. El paracaídas, correcto, hermano. Y eso es lo que pasa, hermanos. Todos pensamos, hermanos, tener dinero, conseguir, no sé, cosas triviales, cosas que no nos van a salvar la vida. Pero cuando alguien, hermanos, cuando alguien se pone a pensar, voy a morir y qué va a pasar con mi vida después de esa muerte, ahí recién, hermanos, nos ponemos a pensar en Jesús, nos ponemos a pensar en ir a la iglesia, nos ponemos a pensar en todo, hermanos. Y es bueno, hermanos, pensar en la muerte. Es bueno pensar en la muerte. No al punto de obsesionarnos con eso, sino al punto de saber que después de esto hay una vida más allá. Y bueno, la dinámica que les he compartido, pueden usarla para evangelizar también, es una buena forma. Yo a veces hago experimentos con eso, pero bueno. Vamos a ver otro texto, hermanos. Veo a la hermana Natalie ahora también. No sé si nos puede leer Hebreos 13:14. Mira, la palabra de Dios dice así, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Amén, hermana, muchas gracias. Y la Biblia, hermanos, este solo es uno de los muchos versículos que nos van a incitar a eso. Las casas o cualquier hogar que queramos formar aquí, hermanos, no es permanente. No vamos a estar para siempre con esto. Algún día vamos a morir y vamos a abandonarlo todo. Y es por eso, hermanos, que es muy importante fijar nuestro objetivo en la eternidad. Pasar nuestros días completos con Dios en la eternidad. Ahí no, como siempre me decían cuando era niño, ahí no va a haber llanto, no va a haber tristeza. Todo va a ser leche y miel, decían cuando era niño. Esa vida, hermanos, tenemos que anhelar. Porque esta vida, hermanos, no es permanente. No nos vamos a quedar en esta tierra por mucho tiempo. Vamos a tener que partir. Y esperemos que cuando partamos veamos a Dios en su gloria. Por último, hermanos, quiero que vayamos a 2 Corintios 5:6. 2 Corintios 5:6. Vamos a leerlo juntos, hermanos, a la voz de 3. 1, 2, 3. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Amén, hermanos. Tenemos que vivir, hermanos, confiados, siempre confiados, y sabiendo que este cuerpo, hermanos, nos separa de la eternidad. Cuando muramos, hermanos, vamos a dejar este cuerpo y nos vamos a reunir con el Señor. Amén, hermanos. Así es que cada vez, hermanos, que alguien les diga, hay que festejar su cumpleaños, es algo irónico, hermanos, e incluso gracioso, que festejan un día que cumples, pero dicen, feliz cumpleaños, has cumplido un año más, pero en realidad has cumplido un año menos, ya que te queda un año menos antes de que puedas morir. Es un año menos a tu vida. Pero los cristianos sí debemos estar felices de que pasen esos años, porque pasa ese año, hermanos, es un año menos que nos va a quedar para volver a ver a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Amén, hermanos, es lo que he querido compartir con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido edificante, espero que hayan podido comprenderme muy bien y espero que haya sido también para la honra y gloria de Dios. Amén, hermanos.